Hola, vamos a desarrollar en esta oportunidad la segunda parte del trabajo práctico número 3, que corresponde a la unidad temática número 4 de la materia de termodinámica técnica de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Mendoza. Como venimos viendo, vamos a trabajar sobre transferencia de calor y trabajo y aplicación del primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados. En esta oportunidad, el problema número 4 nos dice: un gas es en un dispositivo cilindro-pistón, sufre un proceso de expansión. En ese proceso de expansión, la relación entre la presión y el volumen viene dada por la expresión P por V a la N igual constante. La presión inicial es de 3 bares, el volumen inicial es de 0,1 metro cúbico y el volumen final es de 0,2 metros cúbicos. Nos piden que determinemos el trabajo en kilojoule para un proceso que sigue una relación P por V a la N igual constante, donde N toma el valor de 1,5, de 1 y de 0. Entonces, este sistema, que corresponde a un cilindro-pistón, responde a un proceso de sistema cerrado, y habíamos dicho que el trabajo mecánico realizado por un sistema es función de la trayectoria. Es decir, que vamos a obtener con trayectorias diferentes cantidades de trabajos diferentes. Y esta magnitud del trabajo que nosotros vamos a evaluar puede ser representada como el área debajo de la curva en una gráfica presión-volumen. Vamos a analizar o discutir cuáles son las mejores condiciones para la producción o el consumo de trabajo mecánico. Entonces, nuevamente la incógnita a encontrar es el valor del trabajo mecánico para distintas transformaciones termodinámicas. Una que corresponde a la condición isobárica, donde N vale 0, porque si N en esta expresión vale 0, V a la 0 se convierte en 1 y la presión es constante. Eso corresponde a una transformación de tipo isobárico. Esa relación describe una transformación de tipo isobárico. De la misma manera, si N vale 1, P por V es igual constante, y si ustedes recuerdan la ecuación de los gases ideales, donde la temperatura está de este lado, nosotros podemos decir que eso corresponde a una transformación isotérmica. Y N a la 1,5 corresponde a una transformación de tipo politrópica. Entonces, si dibujamos el esquema del proceso y recopilamos los datos conocidos y caracterizamos, como venimos haciendo, los límites del sistema, qué tipo de sistema tenemos y qué tipo de transformación, vamos a tener, como dijimos previamente, 3 situaciones. La situación representada por la condición A, donde N vale 1 a la 1,5, que habíamos dicho que correspondía a una transformación en un diagrama PV a una expansión de tipo politrópica. La relación donde N vale 1, P por V igual constante, que habíamos analizado que correspondía a la transformación de tipo isotérmica, y aquella relación donde N vale 0, que concluimos que correspondía a la transformación de tipo isobárica. Como dijimos previamente, como el área bajo la curva en un diagrama PV representa la cantidad de trabajo entregado o consumido por el sistema que sigue este tipo de transformaciones, vemos que el área bajo la curva es sustancialmente diferente en cada una de las transformaciones y por lo tanto la cantidad de trabajo entregado o consumido siguiendo cada uno de estos procesos también será diferente. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos la relación funcional, P por V a la N igual constante del comportamiento de este gas, y tenemos los datos de presión y volumen en la condición inicial y tenemos los datos del volumen en la condición final. ¿Qué tipo de sistema es el que estamos trabajando? Es un sistema de tipo ideal. Su comportamiento puede ser modelizado mediante el modelo de gases ideales. Es cerrado porque, como discutimos en los ejercicios anteriores, este sistema tampoco intercambia masa con el medio. Sus únicas formas de intercambio de energía corresponden a transferencia de calor y trabajo.
es un sistema de tipo homogéneo, porque el fluido se encuentra en un solo estado de agregación durante todo el proceso, y es monocomponente, suponemos que está integrado por un solo componente que es un gas. ¿Qué tipo de límites? Los límites son ideales o reales, son derivados de un modelo teórico, el del flujo pistón, sin embargo, se pueden definir físicamente. Son móviles porque el sistema se expande y el volumen del sistema varía, y son diatérmanos porque no están aislados, por lo tanto pueden intercambiar calor. ¿Qué tipo de transferencias? Todas las transferencias que estamos analizando son de tipo ideal, es decir, se llevan a cabo de manera cuasiestática. De acuerdo al valor de n en las relaciones funcionales de las transformaciones, en el caso C, la transformación va a ser de tipo isobárica, sucede a presión del sistema constante, n es igual a 0. En el caso B, la transformación va a ser de tipo isotérmica, sucede a temperatura constante, n vale igual a 1. Y en el caso A es de tipo politrópica, el valor de n es igual a 1,5. ¿Cuáles son las consideraciones o hipótesis que nosotros vamos a tomar para la resolución de este problema? Primero, que la cantidad total del gas es un sistema cerrado, que el gas se modela como un gas ideal. El gas en el flujo pistón está inicialmente en equilibrio y el estado final también es un estado de equilibrio. Y también vamos a considerar que no hay cambios en las energías cinéticas y potencial. ¿Cómo vamos a resolver? Bueno, primeramente nosotros teníamos una relación funcional del tipo P por B a la n, donde n vale 1,5, que hemos discutido corresponde a una expansión de tipo politrópica. De acuerdo a la definición de trabajo mecánico, el trabajo en cada una de las situaciones que vamos a analizar lo vamos a calcular integrando la fuerza en la distancia que recorre el pistón. Si dejamos que el pistón se expanda contra la atmósfera, la fuerza que va a vencer será la producida por la presión atmosférica. Entonces nosotros podemos decir que nuestra diferencial de trabajo es igual a la fuerza aplicada por la distancia o la expansión del pistón. Es decir, fuerza por diferencial de distancia. Eso es equivalente a decir que fuerza es el producto de la presión por el área. En el caso de nuestro pistón sería la presión a vencer, sería la presión atmosférica por el área del pistón, por el diferencial de desplazamiento del pistón. Como área por diferencial desplazamiento es diferencial volumen, este diferencial de trabajo lo podemos expresar como el producto de la presión por el diferencial de volumen. Entonces vamos a obtener el trabajo como la integral entre el volumen inicial del cilindro y el volumen final del cilindro pistón, del producto de la presión por el diferencial de volumen. Eso será el trabajo. Para resolver la integral necesitamos hacer un cambio de variables y poner la presión en función del volumen. Para ello, ¿con qué dato vamos a operar? Vamos a operar con la relación entre la presión y el volumen del sistema. Si nosotros ya conocemos que la definición que nos dan del comportamiento de nuestro sistema es que las transformaciones siguen esta relación funcional que dice que el producto de la presión por el volumen a la n es igual constante, entonces puedo despejar la presión de esta relación funcional y me quedaría que la presión es igual a la constante dividido el volumen a la n. Eso lo reemplazo en mi integral y resulta que ahora el trabajo me queda como la integral de la constante sobre el volumen a la n por diferencial de volumen. Como ustedes ya saben de resolución de integrales, las constantes salen afuera de las integrales y el trabajo me queda como la integral entre el volumen inicial y el volumen final de una potencia negativa, es decir, b a la menos n diferencial de b. Como yo conozco que p por b a la n es constante, es decir, que pi por bi a la n es igual a pf por bf a la n igual constante, con cualquier par de valores conocidos que yo tenga de esta relación funcional, puedo calcular el valor de la constante. Y ustedes saben que en este problema
los valores PI y BI están definidos, es decir, que yo el valor numérico de esa constante estoy en condiciones de obtenerlo. En este problema, la presión y el volumen en el estado inicial son conocidas. Entonces puedo resolver la integral y me queda que es igual a la constante que acabo de decir cómo la puedo calcular por la integral de diferencial de B sobre B a la n de la integral a lo largo del volumen inicial y el volumen final del pistón. Es la constante por el producto del volumen final a la 1 menos n, porque acuérdense que esto es la integral de una potencia. Si mi potencia es b a la menos n, yo a la potencia le sumo 1, entonces sería a la menos n más 1, por eso es volumen final a la 1 menos n, menos volumen inicial a la 1 menos n, sobre menos n más 1, que era la potencia que acabo de resolver de la integral. Si opero hasta ahí, con los valores numéricos, ustedes están en condiciones de sacar el valor del trabajo realizado a lo largo de esta transformación de tipo politrópica. Ahora, si ustedes operan matemáticamente, considerando que la constante que multiplica al primer término expresión por volumen a la n y la constante que multiplica al segundo término expresión por volumen a la n, el resultado de la integral, si yo voy cambiando, acá habíamos dicho que presión inicial por volumen inicial a la n era igual a presión final por volumen final a la n. Es decir, que esta constante, si yo matemáticamente la llamo PI por BI a la n o PF por BF a la n, estoy en la misma situación, es matemáticamente equivalente. ¿Qué me permite eso? Me permite simplificar esta expresión en esta expresión. ¿Por qué? Porque si yo a esta constante la llamo PF por BF, como BF está a la n y esto está a la 1 menos n, se me simplifican las exponentes y me queda PF por BF. Del mismo modo, si a esta constante le llamo PI por BI, ahora BI a la 1 menos n por BI a la n, me queda BI, entonces esto me queda el producto de PI por BI. Con lo cual, la expresión del trabajo se simplifica y queda como el producto de la presión final por el volumen final menos el producto de la presión inicial por el volumen inicial dividido 1 menos n. Esta expresión del trabajo me sirve a mí para calcular todas las transformaciones en las que n sea distinto de 1. En nuestro caso, podríamos calcular la transformación politrópica, ya que el valor de n es 1,5, y también la transformación isobárica, ya que el valor de n es igual a 0. Entonces, salvo la expresión isotérmica donde n vale 1, yo puedo calcular el trabajo para esas dos transformaciones de mi problema utilizando esta expresión. Vamos a resolver primero la transformación politrópica donde n vale 1,5. Entonces, como dije, el trabajo es el producto de la diferencia entre la presión final por el volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial dividido 1 a la menos n, resultado de la integral del trabajo. Necesito conocer la presión final y como yo tengo conocida la relación P por B a la n igual constante y presión inicial, volumen inicial y volumen final son datos, de esta relación voy a despejar el valor de la presión final como el producto de la presión inicial por el volumen inicial a la n, como estoy resolviendo el caso A, n vale 1,5, dividido el volumen final a la n. Reemplazo numéricamente los datos del problema y obtengo que la presión final es 1,06 bar. Con esos datos, como ya tengo presión final y presión inicial, y tenía los datos de volumen final y volumen inicial, puedo reemplazar en esta expresión y resolver que el valor del trabajo producido, en este caso porque fíjense que el signo es positivo, es decir, es un trabajo que entrega el sistema, es 17,6 kJ. Voy a resolver ahora de la misma manera usando esta expresión
la transformación isobárica, donde n es igual a 0. Ya lo sabía porque si la integral, el trabajo, era el producto de la integral de P diferencial volumen, la presión sale afuera porque es constante en este tipo de transformación, solo me queda la expresión en función de la diferencia de trabajo. En este caso, presión final y presión inicial serán iguales y entonces la relación, como la presión es constante, me quedará que el trabajo es igual al producto de la presión por la diferencia de volúmenes entre el volumen final y el volumen inicial. Eso es presión 0,3 bares, no cambia, 0,2 y 0,1 son los volúmenes finales iniciales en metros cúbicos que son datos, opero y saco para este caso el trabajo entregado por el sistema a presión constante es casi del doble del anterior, es decir, siguiendo una trayectoria isobárica, el sistema entrega 30 kJ, que son casi el doble del trabajo que en las mismas condiciones operativas de expansión de volumen el sistema entregaría si hace una transformación politrópica. Es decir, que hasta ahora la forma más eficiente que hemos encontrado de entregar trabajo es a presión constante. Esto es lo que acabamos de discutir anteriormente, que yo puedo trabajar con esta expresión que dije que me servía para todas las transformaciones donde n era distinta de 1, o bien operar directamente con la integral donde la presión sale como una constante y el resultado es equivalente. Vamos a resolver ahora el caso que no hemos podido resolver, que es la transformación isotérmica donde n vale 1. Y lo único que voy a tener que resolver es ahora la integral para el caso de esta relación donde voy a tener que hacer nuevamente un cambio de variables y poner la presión en relación al volumen, pero ahora con la relación funcional que corresponde a la isotérmica, es decir, P por V igual constante. Entonces, hago ese cambio de variables. Si P por V, ahora n vale 1, es igual constante, entonces P es constante sobre V y la integral me queda del trabajo como la constante sale afuera de la integral entre la condición del volumen inicial y el volumen final del diferencial de volumen sobre el volumen. Esta expresión corresponde al logaritmo natural del volumen final menos el volumen inicial integrado entre esas condiciones. Es decir, el trabajo ahora será el producto de la constante, esta, P por V, por el logaritmo del volumen final dividido el volumen inicial. P por V nuevamente, numéricamente esta expresión ya la puedo resolver porque yo tengo presión inicial, volumen inicial, y podría sacar el valor numérico de esa constante, lo hago, reemplazo en la expresión del trabajo y obtengo que la situación de entrega de trabajo del sistema en una transformación isotérmica es de una magnitud intermedia entre la máxima forma de entrega de trabajo del sistema, que es operar en una transformación a presión constante, y la otra transformación que habíamos visto que es de tipo politrópica. Este trabajo tiene un valor de 20,79 joules. De los resultados del problema vemos que el valor del trabajo en los tres casos es positivo porque, como discutimos previamente, el trabajo es producido por el sistema. Si analizamos la cantidad de trabajo producido, podemos concluir que la generación de trabajo mecánico a presión constante es la que genera mayor cantidad de trabajo entregado por el sistema. Inversamente, si el trabajo entra o es consumido por el sistema, hacerlo a presión constante es la forma más ineficiente, pues sería la que conlleva al mayor consumo de trabajo. Siguen en orden de importancia la generación de trabajo mecánico de forma isotérmica y la forma más ineficiente de todas las que hemos evaluado hasta ahora es la producción de trabajo mediante transformación politrópica. Este análisis tiene consecuencias sobre las decisiones de diseño de las turbomáquinas que van a ser discutidas de manera más fina cuando veamos turbinas y compresores, pero tenemos que tener en mente todas estas cosas que estamos concluyendo. Otra cosa interesante de destacar es que para conocer la cantidad de trabajo consumido o producido por el sistema, no ha sido necesario conocer el tipo de sustancia o la cantidad de masa del sistema. Solo necesitamos saber qué camino sigue el proceso, es decir, qué tipo de relación funcional lo define,
y qué tipo de transformación, si es isobárica, isotérmica, y conocer información sobre el estado inicial y el estado final. Sin embargo, si quisiéramos conocer las variables termodinámicas del sistema en distintos puntos del proceso, sí necesitaríamos conocer el tipo de sustancia y la cantidad de masa. Bueno, esto es lo que corresponde a la representación de lo que venimos discutiendo. La transformación de tipo isobárica, donde N vale 0, es decir, presión es igual constante en la relación P por B, donde el trabajo que entrega el sistema está representado por el área bajo la curva, es todo lo que está indicado con las rayas verticales de color verde. La transformación donde P por B es igual constante, es decir, N vale 1, acuérdense que P por B igual constante es la expresión de una hipérbola equilátera. Una hipérbola equilátera es la trayectoria que sigue una transformación isotérmica, donde el área bajo la curva de esa trayectoria corresponde al trabajo entregado por el sistema, en este caso en la transformación isotérmica, y está señalizado en rojo, y las rayas oblicuas de color azul indican para un n mayor que 1 una relación de tipo politrópica donde cambian todas las variables y la cantidad de trabajo entregado por el sistema es visiblemente menor y está representado por el área abajo de la curva azul. Y la expresión representada por la recta amarilla, donde el volumen es infinito, representa el trabajo vale 0, representa la transformación isocórica. Vamos a ir ahora a la discusión del problema número 5, que dice que tenemos una masa de aire de 1 kilogramo que inicialmente ocupa un volumen de 0,5 metros cúbicos, se encuentra a 200 kilopascal, sufre una serie de transformaciones completando un ciclo. Primero, lleva a cabo una compresión de tipo isocórica desde un punto inicial A hasta un punto B, a 1000 hasta 1000 kilopascales, que había empezado, dijimos, por 200 kilopascales. Luego, desde B hasta C, una expansión isotérmica cuasi estática hasta alcanzar la presión inicial. Y finalmente cierra el ciclo del punto C al A con un enfriamiento a presión constante hasta el estado inicial. Después de que esta masa de aire describe ese ciclo, me pide que determine. Primero que dibuje el diagrama de Clapeyron, de presión por volumen, de las evoluciones que acabo de describir. Después que calcule todos los parámetros presión, volumen específico y temperatura de cada uno de los puntos al inicio y al final de cada una de las transformaciones del ciclo, y después que calcule los intercambios energéticos, es decir, calor, trabajo y variación de energía interna de mi sistema que describe el ciclo, de cada transformación. Y después que haga la verificación del ciclo. Me da datos, me dice el valor de la constante universal, me dice el valor del peso molecular o la masa molecular del aire, y me da el valor del calor específico a presión constante. Vamos como hemos hecho en los problemas anteriores, a caracterizar sistema, límites y transferencias. Es un sistema ideal, sus propiedades pueden conocerse mediante el uso de la ecuación de gases ideales. Es cerrado porque no intercambia masa con el medio, sus únicas formas de intercambio son transferencia de calor o de trabajo. Es homogéneo porque a lo largo del ciclo el fluido no cambia de estado de agregación. Es monocomponente, consideramos al aire como sustancia pura. Son límites, límites reales o ideales, no está físicamente definido el dispositivo donde el fluido describe el ciclo. El proceso AB son fijos, los límites, porque es una transformación de tipo isocórica, y en los procesos BC y CA los límites son móviles porque hay expansión y compresión, el volumen del dispositivo se modifica durante la transformación. Los límites son diatérmanos porque no están aislados, por lo tanto pueden intercambiar calor. ¿Qué tipo de transferencias vamos a seguir a lo largo del análisis del ciclo que desarrolla este sistema? Es una transformación de tipo ideal porque se lleva a cabo de forma cuasi estática.
La transformación AB es de tipo isocórica, la transformación BC es de tipo isotérmica y la transformación CA es de tipo isobárica. En la situación anterior, hubiéramos analizado el primer principio de la termodinámica que dice, simplificado, despreciando energía cinética y potencial, que la variación de energía interna del sistema es igual a la cantidad de calor menos la cantidad de trabajo intercambiado, para la condición total del ciclo, es decir, todos los procesos del sistema incluidos, la variación de energía interna vale cero, ya que es una función de estado porque es una propiedad termodinámica, y como la energía interna depende del estado, si mi ciclo empieza y termina en el mismo punto, la variación de energía interna del ciclo va a ser igual a cero, y me dice que para el ciclo completo, las cantidades de calor intercambiados son equivalentes a las cantidades de trabajo intercambiado por el ciclo. Voy a describir ahora los parámetros PV, presión, volumen específico y temperatura en cada punto. Ustedes recuerden que nosotros la constante particular del aire la podíamos leer de la tabla de propiedades o la podemos calcular sabiendo que la constante particular es la relación entre la constante universal de los gases y la masa molar o el peso molecular de la sustancia con la que estamos trabajando. Entonces, de esa manera saca el valor de la constante particular del aire. Del mismo modo, el calor específico del aire yo lo podía leer de tabla o también lo puedo calcular conociendo que la relación entre la diferencia del valor del calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante es igual a la constante del aire. Si esto está expresado en moles, esta será la constante universal. Si esto está expresado en kilos, esto será la constante particular. Por lo tanto, como yo Cp y R del aire lo conozco, puedo calcular el calor específico a volumen constante como la diferencia entre el calor específico a presión constante que me lo da como dato y el valor de la constante particular del aire y obtendré el volumen específico por unidad de kilogramo y ese es el que yo puedo usar para mis transformaciones. Vamos a hacer la primera evaluación, que es el proceso AB, que es un proceso de compresión, aumenta la presión, isocórico. Cálculo de la temperatura TA. Yo tengo que la expresión de gases ideales me dice que el producto de la presión por el volumen es igual a la masa por la constante particular del gas por la temperatura, siempre en Kelvin. Como yo tengo el valor de la masa, que es 1 kilogramo, puedo expresar todo por unidad de kilo y me queda que esta masa la llevo dividiendo el volumen, entonces el producto de la presión por el volumen específico es igual al producto de la constante particular por la temperatura. De esta expresión en la condición A, yo voy a despejar el valor de la temperatura en A y me va a quedar que es el producto de la presión en A por el volumen en A dividido la constante particular. Reemplazo los valores, ya que presión y volumen específico en la condición inicial son datos, y R también lo he podido calcular a partir, la R particular, a partir del dato de la masa molar y la R universal. Por lo tanto, yo puedo sacar que la temperatura en la condición A serían 348,43 Kelvin, es decir, 75,43 grados Celsius. Voy a calcular del mismo modo la temperatura en el punto B. La presión en el punto B es dato, el volumen en el punto B es constante y R también la tengo, no tengo ningún problema, reemplazo todos los valores y saco que ahora en el punto B mi temperatura son 1469,15 grados Celsius. A esa temperatura constante se va a expandir el gas hasta llegar a una condición final de presión equivalente a la presión inicial, que serían 200 kilopascales. Entonces, aplico el primer principio para un sistema cerrado y yo tengo que para la transformación AB, la cantidad de variación de energía interna más el trabajo realizado en la transformación AB, voy a aplicar primer principio a este tipo de transformación, que me dice que la variación de energía interna entre A y B es igual a la cantidad de calor intercambiado entre A y B menos la cantidad de trabajo intercambiado entre A y B. El trabajo, de ahí despejo calor. El trabajo
En la transformación AB, como es a volumen constante y el trabajo mecánico es la integral de presión diferencial volumen, si no hay variación de volumen no hay trabajo. Por lo tanto, me queda que la cantidad de calor intercambiada en la transformación AB es equivalente a la variación de energía interna en la transformación AB. Como habíamos discutido previamente, yo la variación de energía interna del sistema la puedo despejar de la definición de calor específico a volumen constante como el producto de la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas entre el final y el inicio de la transformación. Reemplazo porque tengo todos los valores numéricos todos los datos para para resolver esa ecuación y veo que la variación de energía interna ha sido de 1000,5 kJ y es coherente con lo que yo conozco del comportamiento de gases ideales, donde la energía interna depende de la temperatura y si la temperatura aumenta, como hemos resuelto en este caso, es de esperar que la energía interna al final de la transformación sea más grande que la energía interna al inicio de la transformación y por lo tanto la variación de energía interna sea positiva. Ahora vamos a evaluar qué pasa en el proceso BC, que es una transformación isotérmica cuasiestática. Nuevamente, la variación de energía interna entre B y C la podría sacar de la expresión de energía interna despejada de la definición de calor específico a volumen constante y yo tendría que la variación de energía interna entre B y C sería el producto de la masa por el calor específico a volumen constante por la temperatura en C menos la temperatura en B. Como TC y TB son iguales porque esta transformación es isotérmica, yo puedo asegurar que la variación de energía interna en esta transformación va a ser igual a 0. ¿Qué implica eso en términos de la aplicación del balance de energía de primer principio? Que en la transformación BC la cantidad de calor intercambiado va a ser igual a la cantidad de trabajo intercambiado. Ahora, el trabajo BC es el producto de la masa, que es constante porque el sistema es cerrado, por la integral de la presión por el diferencial volumen. Nosotros ya habíamos resuelto este trabajo y yo esa presión la pongo, ahora la relación que tengo es presión por volumen, R por T, yo esa presión la pongo en función del volumen, me queda la masa por R por T, que puede ser sacada de la integral como una constante, diferencial de B sobre B, que ya habíamos resuelto que era el logaritmo de la relación del volumen final, que es el volumen C, sobre el volumen inicial, que es el volumen B. Pero como esta es una transformación de tipo isotérmica, P por B sobre T igual constante, las temperaturas iguales, el producto de PB por BB, sí, presión por volumen, es igual al producto de la presión en C por el volumen en C. Por lo tanto, la relación presión de B sobre presión de C es lo mismo que la relación volumen en C o volumen final sobre volumen en B o volumen inicial. De esa expresión, que ya habíamos nosotros visto cómo resolver el trabajo en una condición de transformación isotérmica, puedo despejar, porque tengo todos los datos, el valor de la cantidad de trabajo intercambiado en la transformación BC. Ahora vamos a determinar el volumen, el volumen específico en el punto C. Para eso vamos a aplicar la relación que dice que P por B sobre T es igual constante. En este caso, la presión en C por el volumen en C sobre la temperatura en C va a ser constante a la relación del producto de la presión por el volumen dividido la temperatura en el punto B. Como la temperatura es igual, la cancelo y yo de esa relación puedo despejar el volumen en el punto C como el producto de la presión por el volumen en B dividido la presión en C. Y obtengo que el volumen en el punto C son 2,5 metros cúbicos por kilogramo. Vamos a analizar el último de los procesos que forma nuestro ciclo, que es un proceso de tipo isobárico, el proceso de compresión CA. Tenemos que la presión en A es igual a la presión en C, vale 200 kilopascales. El volumen en C lo he calculado, 2,5 metros cúbicos por kilogramo. El volumen en A es dato, 0,5 metros cúbicos por kilogramo, hablamos de volúmenes específicos. Y la temperatura en C es igual a la en B, 1742,15 Kelvin,
y la temperatura en A serían 748,43 Kelvin. Ahora voy a resolver y voy a tener, aplicando el primer principio que me dice que la variación de energía interna es calor menos trabajo, despejo la cantidad de calor intercambiada en CA y me queda como una expresión entre la variación de energía interna del proceso más la cantidad de trabajo intercambiado. La variación de energía interna la puedo expresar como el producto de la masa por el calor específico del aire por la variación entre la temperatura al final del proceso, es decir, la TA, menos la temperatura al inicio del proceso, que es la temperatura C. Obtengo una cantidad de 1000,5 kJ, pero en este caso negativo, es decir, que la energía interna al final del proceso es menor que la energía interna al inicio, que es coherente con el hecho de que la temperatura al final del proceso es menor que la temperatura al inicio del proceso. Y ahora, para la expresión de la integral P diferencial de B del trabajo mecánico, como la presión en esta transformación es constante, sale afuera de la integral y el trabajo me queda como el producto de la masa por la presión por la diferencia de volúmenes entre el final del proceso, que es el volumen específico en A, y el inicio del proceso, que es el volumen específico en C. Reemplazo todos los valores conocidos y puedo obtener el trabajo mecánico consumido o entregado en el proceso CA. Como me da de resultado negativo, yo sé que este es un trabajo de compresión que hace el entorno sobre el sistema, es un trabajo que entra al sistema de tipo negativo. Ya tengo el valor de la energía interna y el valor del trabajo mecánico, puedo calcular la suma de ambos será la cantidad de calor intercambiado en el proceso CA. Menos 1000,5 kJ, que me daba la cantidad de la variación de energía interna, menos 400 kJ, me da que mi sistema pierde en esa transformación 1400,5 kJ. ¿Qué otra verificación yo podría hacer? Yo podría considerar que este es un calor intercambiado a presión constante. Y entonces podría sacarlo como el producto de la masa por el calor específico ahora a presión constante, por las diferencias de temperatura al final y al inicio del proceso, reemplazo el calor específico calculado, el calor intercambiado en ese proceso a presión constante calculado mediante la definición de calor específico a presión constante y obtengo el mismo valor, 1400,5 kJ. Es decir, puedo despejar su valor considerando de la aplicación del primer principio para sistemas cerrados, o puedo despejar el valor del calor intercambiado en un proceso a presión constante asemejando esa cantidad de calor mediante la definición de calor específico a presión constante. Ahora voy a hacer el final que me pide, voy a hacer el balance total de los intercambios energéticos de calor, trabajo y variación de energía interna de cada transformación y voy a ver si verifica la aplicación del primer principio para un ciclo, donde dijimos que como el ciclo inicia y cierra en el mismo punto, la variación de energía interna para el total del ciclo va a ser igual a 0, y entonces para el total del ciclo las cantidades de calor y de trabajo intercambiadas tienen que ser equivalentes. Entonces vamos a ver, el proceso AB, que es un proceso de tipo isocórico. La variación de energía interna me da positiva, 1000,5 kJ. Como es isocórico no hay variación de volumen, el trabajo es 0. La cantidad de calor intercambiada me daba 1000,5 kJ, positivo. En la transformación BC, que es de tipo isotérmica, no hay variación de energía interna si hay trabajo y calor puestos en juego, ambos de tipo positivo. Y en la transformación CA, que es una transformación de tipo isobárica, hay variación de la energía interna negativa, la energía interna del sistema disminuye, hay un trabajo que el sistema consume para comprimirse y hay una cantidad de calor que el sistema entrega para llevar adelante esta disminución de la energía interna del proceso y este consumo de trabajo. Cuando yo hago la suma algebraica, proceso a proceso, de la energía interna a lo largo del ciclo, me da igual a 0, lo que es congruente con la aplicación del primer principio para el ciclo. Las cantidades de trabajo algebraicamente intercambiadas en el ciclo me dan un valor de 404,72 positivo. Y las cantidades de trabajo intercambiadas
me dan una cantidad equivalente de 404,72, también positivo. Es decir, que se cumple que si yo tenía calor menos trabajo, variación de energía interna igual a 0, calor igual a las cantidades de calor son equivalentes a las cantidades de trabajo intercambiadas por el ciclo. Y este es el resumen de los valores de las temperaturas, los volúmenes y las presiones punto a punto del ciclo. Con eso hemos concluido la resolución del problema número 5 y ahora vamos a discutir cómo van a resolver el problema desafío de esta unidad que corresponde al problema número 6 de este trabajo práctico. Bueno, ¿qué dice este problema desafío que corresponde al problema número 6? Dice que un cilindro adiabático de paredes rígidas está dividido en dos compartimentos de igual volumen separados por un pistón móvil y el sistema es del pistón y el sistema en sí es de tipo adiabático, sin masa de rozamiento. Inicialmente, a ambos lados del pistón hay la misma cantidad de aire, que se comporta como un gas perfecto, como un gas ideal, a un bar 35 grados Celsius y 1,2 metros cúbicos. Es decir, esa condición es la misma en el estado inicial que esta condición. Mediante una resistencia eléctrica se suministra energía muy lentamente para calentar el fluido que se encuentra en el compartimento inferior hasta que alcanza una presión de 3 bares y el proceso de compresión del gas superior, a medida que esto aumente su presión, estaba a 1,2 hasta 3, este también va a aumentar su presión hasta que alcance en condición de equilibrio. El proceso de compresión del gas superior se puede suponer como es decir, el tipo de transformación que sufre es de tipo adiabática, es decir, n en este P por V igual constante, P por V a la n igual constante, n va a valer 1,41. Me pide obtener las temperaturas finales, como me da las condiciones iniciales, tengo que obtener la temperatura final del compartimento 2 y del compartimento 1, el trabajo realizado sobre el gas superior y la energía consumida, es decir, este sistema hace trabajo sobre este sistema, me pide calcular este trabajo que el sistema está haciendo sobre este sistema, el trabajo realizado sobre el gas superior y la energía que consume la resistencia eléctrica. Ahora les proponemos a ustedes que resuelvan este problema a partir de lo aprendido en los anteriores. Recuerden siempre iniciar el análisis con un esquema del proceso donde identifiquen y recopilen los datos conocidos. También deben caracterizar sistema, límites y el tipo de transformaciones que ocurren en el sistema. Una ayuda para el análisis de este sistema. Nosotros conocemos el estado termodinámico de nuestro sistema en su condición inicial en ambos compartimentos. Vamos a considerar que es un proceso de calentamiento muy lento, por lo que el movimiento del pistón también lo es decir, se puede suponer que se alcanzan estados intermedios cercanos al equilibrio termodinámico y en este caso el proceso se puede suponer cuasi estático. Nuestro fluido es aire y se puede modelizar mediante la ecuación de estado del gas ideal. Si aplico la ecuación de estado del gas ideal a la condición inicial, me va a permitir encontrar la masa de los compartimentos y también puedo usar esa ecuación para calcular otras incógnitas del estado 2. Como el proceso de compresión del compartimento superior puede considerarse un proceso adiabático, puedo usar la relación P por V a la n, es decir, que PI por VI a la n, que vale 1,41 en una relación adiabática, una transformación adiabática, es igual a P en el estado final, es decir, PI más 1 a la VI más 1 a la 1,41. Y de esta relación puedo calcular el volumen en el estado 2 para el compartimento superior. Como conozco el volumen del sistema en el estado inicial, puedo calcular el volumen del sistema en el estado final y el del compartimento inferior. El trabajo que me pide sobre el compartimento superior
lo puedo calcular con lo explicado para sistemas con n distinto de 0 y 1 en el ejercicio 4, considerando que mi sistema ahora es solo el compartimento superior. Es un sistema cerrado, por lo tanto, su comportamiento puede ser analizado mediante el balance de energía correspondiente al primer principio para sistemas cerrados, y recordando que mi sistema es adiabático, la variación de energía interna del sistema va a ser ahora el trabajo eléctrico de la resistencia cuando yo esté analizando esa condición. Y ahora la variación de energía interna de mi sistema, como una suma de lo que pasa en el compartimento superior y en el compartimento inferior, va a ser la variación de energía interna del compartimento 1 más la variación de energía interna del compartimento 2. Y otra cosa que puedo utilizar, que debo recordar y utilizar, es que como el aire se comporta como un gas ideal, de acuerdo a la definición